Muy buenas noches, profesor. El día de hoy me gustaría hablarles sobre el mágico mundo de Daniel Arturo Corcuera, más centrándose en la obra Noé Delirante. Bueno, ¿qué podríamos hablar sobre esta obra? ¿Cómo mezclaríamos esto con el pensamiento de este autor? Bueno, en sí ese autor pertenece, o más que nada, perteneciente a mí, como estudiante, lo considero en sí como un autor completo, debido a que a su alto nivel en el tramo de la literatura, ha sido una figura tan representativa, tanto en el trayecto literario como la propia expresión de la palabra. Con esto podemos decir con la expresión mágico o con la expresión mundo, en centrarnos en su propia mente de Daniel Arturo Corcuera, basándonos en el término de que nos presenta ante él en su obra un mundo en donde nos encontramos no solamente un campo de letras, sino solamente un conglomerado de animalitos. Pero muy al fondo entendemos nosotros que estos animales corresponden o forman parte de sus poemas como un acercamiento más a un mundo bello, natural, infante y también a un sentido de hogar, como de casa. Este autor en sí nos habla, o básicamente nos da la bienvenida con esta obra, dejándonos claro obviamente que no es delirante, si nosotros nos ponemos a analizar bien, no representa un sentido ni religioso, ni representa un páramo con respecto a la Biblia, sino que este nombre hace alusión básicamente a la forma, pero más no al contenido. ¿En qué sentido? Dependiendo que el título podría ser un poco engañoso, en lo que se centra en la obra, o básicamente el conjunto de poesía que Daniel Arturo Corcuera haya juntado en esta eh, hermoso tramo, que conforman piezas que cada uno corresponde a un animalito. Noé del Delirante es básicamente la representación de la propia casa de Daniel Arturo Corcuera. Eh, a Daniel Arturo Corcuera nosotros o muchos también lo podemos conocer por su característica a la hora de su literatura. ¿En qué sentido? Pues se basa en que él es un poeta juguetón, juega, se divierte, infancia. Eso es lo que refleja en su poesía. Y en Noé Dilarante encajamos esto también con los animalitos, porque si nos en una entrevista que se le hizo también a Arturo Corcuera, visitando también su casa, su hogar, vemos que los animalitos, tiene figuras de animalitos, que esos animalitos fueron recogidos de ciertos puntos en sus viajes y que eso representa básicamente una inspiración para el autor, debido a que él juega con eso en su mundo literario, juega con esos animalitos y crea lo que son esas bellas poesías, obras de arte, por así decirlo. Como referimos, la poesía es el hogar, el arca, que nosotros podemos decirlo, arca es el hogar, porque en todo ese tramo del cuento se construye un arca, en donde están los animalitos, que son los propios juguetes que van a formar parte de su juguetería, por así decirlo, su mundo literario, para crear su literatura. Eh, su propio juego, sus propios juguetes, su propia infancia, representado eh, en esos bellos poemas, resalta que sin lugar a duda es la casa en sí de Arturo Corcuera en el cual nos inspira o nos da entendimiento de que no es una fantasía solamente de niños, sino es una expresión que nos da de acuerdo a imaginar, pensar y sentirnos libres, porque como un niño acoge un juguete, Daniel Arturo Corcuera también se siente como uno, porque para él, como bien explicó, él juega con su poesía, él se divierte jugando, no lo deja, eso fue su inspiración desde pequeño, que fue creciendo con él durante muchos tiempos.
y que lo podríamos también considerar no solamente como un poeta completo o como un poeta este, simplemente uno más. En realidad no. Daniel Arturo Corcuera eh, es uno sí, de los protagonistas de la poesía peruana contemporánea importantes en su forma de cómo él presenta con esta obra que se titula Noé Delirante, escrita en los años de 1963. Con esto marcamos una importante travesía en el cual Daniel Arturo Corcuera eh, nos expande, pero nos permite a nosotros imaginar o ponernos a pensar en que ese mundo podríamos ser también nosotros. Pensar en cómo podemos acoger algo tan preciado y embellecerlo con algo tan bello como es la literatura, en escribir, en crear escenarios llenos de vitalidad, con una experiencia literaria muy acercada a un mundo de juegos, un mundo donde el aprendizaje que él refleja es el transcurso de su experiencia como escritor y que todos esos es que todo ese juguete, esos juguetes que son los animalitos forman parte de su hogar, con lo que él se divierte con su poesía. Eso es lo que él le apasiona. Eso es lo que me gustaría explicar sobre su obra de Noel Dilarante, que es una obra maravillosa por su contenido, su forma y también por el mensaje oculto que también transfiere y nos da claro que la vida del autor no está alejado, no está muy alejado de su obra, sino es que es la obra